Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Amables televidentes, tengan todos y todas buen día. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión, la otra forma de ver la noticia, con la dirección de Jaime Vergara, la coordinación de Gustavo y Gisek Vergara, la presentación de Jaime Medina y este servidor Sergio Antonio Berrío, afiliados a la Cor Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Hoy es sábado, 9 de noviembre del año 2019. Estamos ya en el penúltimo mes de este año y todo parece indicar que las condiciones climatológicas nos llevarán hasta el segundo y último periodo de verano, porque a las horas de la madrugada hay una neblina que usted no puede alcanzar a ver 10 metros hacia adelante. Y luego, en horas del resto del día, como ayer, una temperatura tremenda aquí en la capital del departamento de Sucre, Sincelejo, desde donde originamos este programa La Opinión a través del canal 12, aliado de Claro. Jaime Medina, buenos días. Buenos días, don Sergio, buenos días a todos los televidentes de este su programa preferido, La Opinión, todos los sábados, domingos y festivos. Bienvenidos el día de hoy. Bueno, pues vamos entonces con unas 2, 3 noticias de la semana noticiosa que concluye y arrancamos con nuestro invitado que es el licenciado Arturo Álvarez, que nos ayudará en el día de hoy a desenredar el ovillo de las pasadas elecciones territoriales, elecciones que se cumplieron el 27 de octubre. Antes, ¿cuál es la noticia que usted tiene, Jaime? Bueno, lamentamos la muerte de nuestro gran amigo, colega Lucho Salazar, murió ayer a las 9:30 de la mañana de hoy, será su sepelio. No, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Sí, estuve leyendo a las 9:30. 3 de la tarde. Ayer cuando salimos de su residencia, a eso de las 6 de la tarde, quedamos con su hija, también periodista, Ivette Salazar, que a las 3 de la tarde era la misa en la Catedral San Francisco de Asís. Y de allí... Bueno, esa noticia también me la dio ella misma, pero parecía leer ahora en el chat de periodistas que... Bueno, antes de terminar el programa estaremos aclarando entonces... Eso. Confirmando. Bueno, y también hay una buena noticia, bueno, entre buena y buena para los que tienen la costumbre de coger mototaxi. La administración municipal tuvo bien decretar que se podía entrar al centro de la ciudad en moto ya, como parrillero, pasar nada más, solamente pasar. No, o sea, dejar el pasajero en la moto, y salir. dejar en el otro y salir. Pero no formar los terminales, esos que hay como aquí en el Banco Agrario, los que hay por allá, por otros lados, en el antiguo bar o Villar Los Maricales. En fin, esa serie de terminales que se han formado aquí en Sincelejo a los alrededores del centro de la ciudad. Pero bien, sábados, domingos y festivos pueden entrar los mototaxistas o motociclistas al centro de la ciudad. Sí, señores, una buena noticia, sobre todo para el comercio de Sincelejo, para que en esta temporada de fin de año pueda resarcir las pérdidas ocurridas en los primeros meses del año, sobre todo cuando se realizaron los trabajos, sí, señor, en el centro de Sincelejo, sector comercial. Mire, Jaime, sepelio es hoy a las 3 de la tarde, lo que pasa es que usted se confundió, dice sábado 9 a las 3 de la tarde. Ya, bueno. Sábado 9, 3 de la tarde será el sepelio de nuestro compañero, el periodista Luis Salazar de la Hoz, que trabajó con El Espectador de Bogotá, trabajó con El Universal de Cartagena y también hizo noticieros de radio. El último que hizo fue en Radio Sabana, llamado Detrás de la Noticia, que lo hacía en compañía de Omar, de otro periodista, Omar Castro Escobar.
Hoy también tenemos que resaltar el triunfo en su inauguración de ayer de Toros de Sincelejo. Venció 12 carreras por 0 a Tigres de Cartagena en un partido que desde el primer inning se fue en 8 carreras. Que la gente se preguntaba que si había knockout. ¿Usted que sabe más de béisbol? No, en el béisbol profesional no hay knockout. Yo sé, eso le dije a una señora que me preguntó, yo no hay knockout, pero en el softball sí. En el softball sí hay knockout. A partir del diferencia quinto. de 10 carreras. Bueno, porque en el primer inning se hicieron 8 carreras, lo que presagiaba una paliza que al final, a la postre se dio. 12-0, una paliza. Bien, señor. Para el aficionado sucreño, pero para el béisbol, para el torneo. Que respondió anoche. Claro, respondió anoche el público. Las gradas estuvieron más o menos llenas, las de primera base, las de tercera, y los de home también, esas graderías estuvieron llenas. Hoy juegan nuevamente. Sí, señor. A las 5 de la tarde, con el mismo equipo, Tigres, y el domingo también se repite esta historia, estos partidos de la inauguración del béisbol profesional, que tiene que hacer los ajustes del caso del equipo Tigres de Cartagena, porque no resiste una paliza de esa naturaleza más en el día. No, y le pierde un poco el entusiasmo de claro. Este equipito, ¿qué tal? No, pero todo está empezando. Está empezando. Pero empezando un torneo corto, usted no puede dar esas ventajas. Sí, señor. Bueno, la otra noticia tiene que ver que por fin ayer la Comisión Escrutadora Municipal terminó el escrutinio y se le otorgó la credencial del Centro Democrático que estaba en disputa a Derlis Chamorro. Superó por 9 votos finalmente a Sergio Monterrosa Badrán, que aquí lo tuvimos en varias oportunidades, que me parece un joven interesante, abogado, un muchacho que empuja, que ve las cosas con un tono visual diferente a los demás políticos tradicionales. Pero bueno, se quedó y tendrá que hacer un esfuerzo, aunque quedaron unas reclamaciones pendientes que la Comisión Escrutadora no se las atendió, porque... Sí, porque ya se estaba demorando por esa situación. Sí, pero fíjese que ya íbamos a involucrar a Arturo Álvarez en esto. Fíjese que él hizo una reclamación y le salió cierta y justa. Una mesa que escrutaron voto por voto y en uno de los formularios le habían, en el inicial, escriturado 7 votos y en el final 2 votos. Y ahí le faltaban 5 votos. Abrieron la mesa voto por voto y en efecto tenía los 7 votos que le habían escritado inicialmente. ¿Y qué tal que abran todas las mesas? Ay, nadie sabe si ganaba él o de pronto la otra muchacha, Chamorro, podía aumentar la diferencia. Pero esas son las fallas que tiene nuestro sistema democrático. Con los buenos días y los agradecimientos por acompañarnos una vez más, el licenciado Arturo Álvarez. Gracias, Sergio Antonio. Gracias, Jaime. Bueno, estaremos haciendo el análisis político que ustedes propongan. Empecemos por ese, ya que lo tocamos enseguida. Qué curioso que se haya presentado entre 2 candidatos del mismo partido. Que esto de pronto en un momento llegó como que ya a la confrontación, porque claro, cada quien, como dicen mis abuelos, cada quien pila por su afrecho, cada quien quería salir. Y llegó un momento como que de confrontación entre él y la muchacha, exactamente. La muchacha fue muy parca, fue muy estoica en el sentido de que aceptó todo. Ella es cristiana, creo. Se lo dejó a Dios, que Dios, bueno, de pronto le hizo un milagrito de que no le aparecieran más fotos al señor Badrán, Monterrosa. Yo creo que la falla del sistema es que aún seguimos con voto manual. Sí. El voto electrónico ya superó en todos los países las expectativas. Es un voto seguro. Incluso 10 minutos después de cerradas las elecciones, todos los candidatos tienen cuánto fue su votación. Allí el sistema se le explica a los candidatos cómo funciona, cuál es el programa. Puede usted como candidato previo a las elecciones llevar a su ingeniero a verificar las posibles fallas. Cuando todo está resuelto, el voto electrónico es la solución. Esa posibilidad de ese conteo manual se presta más que para garantizar el buen funcionamiento, se presta para deteriorar el sistema. ¿No será que no quieren los señores padres de la patria aprobar el sistema electrónico? ¿No les conviene? Yo creo que más bien eso, porque es que el voto electrónico inmediatamente te manda tu resultado. O sea, ese no pelea. Incluso en otros países, las candidaturas partidistas, países donde los partidos son sólidos, sí, los demócratas, los republicanos,
usted le garantiza en una sala en la registraduría de estos países que usted va viendo voto por voto en el país cómo se está moviendo su partido. Como se ve en el Congreso. Claro, correcto. En el Congreso hay un Como se tablero, ve, así de esa manera. Hay un tablero, se va viendo la votación del eso no puesto, en el puesto donde está el senador, el representante, ahí le aparece. Claro, pero eso es muy triste que luego de tanto tiempo, después de unas elecciones, todavía usted esté buscando los votos en las urnas. Todavía estamos con implementando en varias ciudades la huella digital. No, eso es muy primitivo. Y criticamos, por ejemplo, a Venezuela, donde Venezuela el voto es electrónico, pasa por 3 filtros. Claro. Usted ve en la pantalla del televisor o de internet donde usted va a votar los números y las caras de los candidatos. Claro. Después que usted le da clic a ese candidato, el sistema le vota el voto manual, el papelito. Y ese papelito usted tiene que introducirlo en la urna. Claro. Sí, eso no es que van a coger de la caja acá y van a meter allá. Eso no pela. Entonces yo creo que nos falta un poquito la decisión del Congreso de la República y empezar con una elección como la de presidente, por ejemplo, que son 3, 4 candidatos solamente, sí, para y probar. empezar a hacer el ejercicio. Claro. Y la gente ya está capacitándose. En las escuelas, voto electrónico, pero luego los papás votan con papelitos. Eso no coincide. Ya los jovencitos, por ejemplo, Sergio, estudiante del Panamericano Campestre, él vivió la experiencia del voto electrónico en su colegio, pero ahora es candidato y vive el voto manual. ¿Cómo así? Un retroceso desde la perspectiva pedagógica. Claro, sí, señor, tiene toda la razón. Pero en todo caso, se quedó definido el Consejo de Sincelejo. Quedó definido, ya se les entregará las credenciales porque tenían paralizada la entrega de credenciales a los diputados y al gobernador electo debido a que faltaba el escrutinio de la capital, de Sincelejo. Ya todo quedó aclarado. Antes de meternos con algunos municipios, analicemos, le propongo, Arturo, partido por partido. Yo he dicho en el noticiero de radio que el ganador aquí en Sucre, aparte de los ganadores individuales por partido, fue el Centro Democrático, que no tenía absolutamente nada y hoy, después de las elecciones, se levanta con 6 alcaldes propios, avalados por el Centro Democrático, con un diputado, con una concejal y aliado en un sector con el alcalde de Sincelejo nuevo y en el otro sector, porque se dividieron los del Centro Democrático, parece que los Guerreros Esprilla siempre han hecho así, el Junior está con Héctor Olimpo Espinosa. Bueno, yo pienso que en realidad eso es cierto. Lamentablemente se vienen construyendo, por ejemplo, una escena sin fundamento ideológico. Es decir, es interesante que el Centro Democrático entre a participar por el debate interno político, ¿cierto? Sí. Y el valor de la democracia donde todos caben y todas las perspectivas sobre ciudadanía aplican. ¿Y por qué pasa esto? Cuando uno mira qué pasó allí, es que los otros sectores se revientan, Sergio. Si te das cuenta, los otros sectores se rompen las estructuras. Por ejemplo, si miramos Colombia Humana, Maíz, ASI, todas estas organizaciones de tendencia socialdemócrata o de centro izquierda. O alternativos. Si hubiesen unificado el proceso con un candidato, hubiesen metido un candidato al Consejo Municipal. Pero luego se pierde la idea de proceso y se simboliza la esencia de los caudillos. Es que si no soy yo, no es ninguno. Entonces se pierde eso. El Centro Democrático creo que ellos la tienen clara. Ellos saben que hay una gran posibilidad de renovación y de liderazgos jóvenes que entran a participar desde una escena diferente. Lo que más me parece interesante es que estos nuevos prospectos de Centro Democrático es un Centro Democrático 2.0, es un Centro Democrático distinto, incluso en el discurso. Es un discurso más conciliador, es un discurso más progresista, menos pegado a la raya del asunto de la fuerza como mecanismo de resolución de los conflictos. Del caudillo, porque están más alejados de Álvaro Uribe. Están más alejados del centro, y eso es positivo, ¿verdad? Claro, eso es bueno. Es positivo porque es una renovación, es decir, al leer lo que no le agrada al ciudadano del líder principal en la renovación que ellos hacen, modifican en su política eso. Entonces luego, tienen la esencia, por ejemplo, la condición social de donde provienen todos,
es una condición económicamente alta o financiado por uno que está en una condición económicamente alta, que representa, por ejemplo, la tradición financiera del departamento de Sucre, la ganadería, la tierra, pero se renuevan en el discurso, en vender un departamento y una ciudad distinta, y eso me parece valioso. Me parece valioso que como centro democrático entren a hacer el ejercicio. Yo creo que en esencia el verdadero valor de la democracia está dado en la medida que todos esos factores y todas esas posiciones disímiles entren a confluir en la resolución de los problemas. Lo curioso de este caso de esta muchacha Chamorro es que, viniendo ella de estratos bajos, haya salido electa por un partido que se supo, pues aparentemente lo conforman gente adinerada, empresarios, industriales y todas estas cuestiones, y ella viene pues de un estrato, pero es patrocinada, como decía Arturo. Es lo mismo que podríamos hacer con el representante a la Asamblea, Luis Alfonso. Viene de un estrato bajo también. Estrato bajo, pero la pregunta es, la estructura que está detrás de él, ¿cuál es? Claro. ¿Verdad? De pronto encontramos a Antonio Guerra, de pronto encontramos a Joselito. Lo que no pasó con el negrito, perdón, con el señor el muchacho de Tolú, Polo, creo que es apellido Polo, que no le dieron el aval. No le dieron el aval. Entonces, siendo que ese sí venía de otrora, de antaño, con el partido. Claro, entonces es una manera... No me vaya a decir que por ser negrito no le dieron el aval. Por eso me aguanté, Junior y María del Rosario sean racistas. No creo, no me alcanza. Yo que trabajé con ellos. Claro. Yo trabajé en el noticiero Antonio Guerra y de Junior Guerra y de Julio Guerra. Los Guerra, y pues por lo menos a mí nunca me discriminaron. Entonces sería eso, es decir, las estructuras vigentes en el tiempo se renuevan, hacen una lectura y dice, ¿y a quién ponemos? Hay que en ocasiones buscar una cara fresca, una persona que no haya estado, y si es de tracción popular, que podamos poner a disposición unos recursos, unas campañas dignas. Luis Alfonso creo que fue uno de los candidatos con mayor difusión en campaña. Sí, claro. Entonces, se van posicionando con un respaldo interesante. Es posible que sin ese respaldo no hubiesen podido llegar a donde llegaron, incluso teniendo el aval del mismo partido. Porque claro, más allá del partido, es cuánto le ponen los caciques, cuánto le ponen los que tienen el poder económico para que esa campaña tenga sentido. Más allá de la condición de dónde vengo, es quién está soportando. ¿Quién está detrás de la campaña? ¿Con qué intención me ponen en los puestos donde quieren poner? Y tiene otra cualidad, Luis Alfonso, que es que no tiene ese discurso uribista, ¿me entiendes? Por eso le digo. No tiene ese discurso uribista, tiene un discurso diferente. Un discurso renovado, un discurso concertador, un discurso progresista, si se quiere. Sí, entonces, me parece que ellos han leído perfectamente qué pasa en Centro Democrático si sigo con la tendencia radical del líder máximo. Entonces, me renuevo, tomo los elementos, por ejemplo, Sergio maneja el asunto de ¿quiere seguridad? Listo, garantizamos seguridad. Ese discurso es uribista, pero la manera como lo vende es distinto. Entonces, ese radicalismo se va superando porque se va leyendo la decadencia del líder. Bueno, entonces, para terminar el tema del consejo, el partido de la U sacó 4 concejales. Sí, señor. Ahí repite, regresa Ramiro González Zavala, José David González, Álvaro Díaz Borges y Manuel Barrios Pérez. Pero Álvaro Díaz, pueda que lo haya avalado la U, pero me parece que es en cuerpo ajeno, ¿no? No, él es de la U, de la tendencia de Yair Acuña. Eso no lo podemos ocultar. Lo que pasa es que Milene Jaraba, que es representante a la Cámara, al perder la personería jurídica Opción Ciudadana, pasa a la U. Ella pasó a la U. Ella es ahora representante a la Cámara de la U. Y entonces tiene ya ese concejal, que es Álvaro Díaz Borges en la U. Mire, le quería preguntar, bueno, el Partido Conservador perdió una curul porque saca 4 apenas de las 5 que tenía. El más afectado allí fue el Partido Liberal, que de 5 curules que tenía en el Consejo de Sincelejo queda con 3. 3 que sacó por voto popular. La cuarta es porque Mario Fernández Alcocer no acepta. Fue segundo en la votación para alcalde, no entra, y entra el que está en statu quo esperando, el número 17, que es Omar Quesec Sierra. Oiga, hay una discusión, profesor, a nivel nacional
con respecto a lo del voto en blanco y de la curul esa que debería ocupar el segundo en votación. Resulta que en varias alcaldías del país el voto en blanco ocupó el segundo lugar. Ahora sacó el Consejo Nacional Electoral una resolución donde entraría el tercero en votación. Algunos concejales, pues lógico, han puesto el grito en el cielo, claro, porque debería ser, en el caso de aquí, por ejemplo, a Omar no le va a convenir eso de que una resolución no, que entonces sería el tercero, y parece que ya sacó el Consejo Nacional Electoral la resolución donde dice que debe ser el tercero en votación el que entre al Consejo. Ese es el asunto del Estado fallido. Sí. Ahí es donde Falborda tiene. O sea, a la carrera de pronto. Que todo es de tumbo en tumbo. De tumbo en tumbo. Mire, por ejemplo, la escena esta. Si en la ciudad de Sincelejo una organización o un ciudadano hubiese inscrito voto en blanco y voto en blanco ocupa la segunda posición, es probable que el Consejo Nacional Electoral no le daría credencial o curul a ese movimiento que escribió voto en blanco. Entonces fíjese que hay cosas que se van dando en los términos del momento. Creo que la idea es interesante. Esa idea la propuso Navarro antes de la Constitución del 91, que la segunda mejor votación entrara. Esa idea no entró en la Constitución del 91, pero luego se fue revisando y es interesante. Pero la idea de Navarro era para que se convirtiera en verdadera oposición. Es por eso, porque en realidad, la idea, por ejemplo, que uno tiene en una ciudad como esta, es que el ex senador Mario Fernández entraría al Consejo a hacer control político. Claro. A hacer control político. Pero lamentablemente la condición nuestra en la localía funciona ¿a qué voy? ¿A qué voy? Es decir, más allá del debate por la ciudadanía, más allá del debate del plan de ordenamiento territorial, más allá del debate de las alternativas de industrialización de la ciudad, no se define claramente mi condición en cuanto a la burocracia, en cuanto a proyectos. Entonces luego termino como perdiendo el tiempo, porque los concejales en términos políticos no van por el salario del consejo. Sí, ¿verdad? Sabemos que el salario del consejo para los chicos es muy mínimo, eso es muy mínimo, pero lo interesante allí, primero desde la perspectiva política en realidad, es de que posiciono mi idea política, la idea de mi partido. Orientamos a la ciudad hacia donde apunta el partido, pero lo otro es en qué medida me posiciono como político, con burocracia y con contratación. Entonces, si eso no llega a mí, ¿cómo qué sentido tendría estar allí? Es más o menos la lectura que se hace. Hasta ayer salió la noticia de que Mario Fernández no aceptaba la curul, pero es que yo en un noticiero de radio les dije que el estatuto dice, de la oposición dice que el segundo en votación debe aceptarlo en las primeras 24 horas. O sea que si el martes, los dos, Yair y Mario, no habían dicho sí aceptamos, lógico, ya por decreto, como quien dice, por la misma ley, por el mismo estatuto, ya no aceptó. Pero hasta ayer salió la noticia de que no aceptaba. Para el caso de Yair, había también un debate interno bien fuerte. Pero lo propició el Consejo Nacional Electoral. Por eso el Consejo Nacional Electoral dice, venga acá, pero es que es partido. Es partido con personería jurídica. Partido con personería jurídica. Claro. Cuando usted se inscribe por firma, no es un partido político. Entonces también había un debate, pero se dañaba la esencia. ¿Cuál es la esencia allí? La filosofía de la norma. De que hubiera oposición. Es que participe como oposición. Claro. Incluso ya el término oposición ya se está recogiendo un poco, porque ahora es hago control político. Control político. Hago veeduría ciudadana con liderazgo político, que es lo que se quiere que haya aquí. Cuando existen esos contrapesos, hay desarrollo. Claro. Pero el Consejo, lamentablemente, que teníamos, manejaba una condición uniforme con la administración. Y yo siempre en el último año puedo dar fe que Luis Oreste Barachi se fue a la oposición. Sí, obviamente, pero si hay una permanencia, y es que la oposición no es me atravieso como vaca muerta para que no pase, es que hago control político para garantizar que lo que tú prometiste se cumpla. Claro. Hago control político para que no engañes a los ciudadanos. Yo proponía otra cosa, no votaron conmigo, listo, votaron con él. Hagamos control para que se cumpla lo que ha propuesto. Pero a nivel nacional sí se está cumpliendo. A nivel nacional porque se fijan al código de la oposición, al estatuto de la oposición. Y fíjense cuánto ha costado
ejercer ese derecho. En los tiempos en televisión no se están entregando como debe ser. La publicidad en los canales masivos de comunicación no se están entregando. Entonces fíjense que allí le hace sesgo a la norma, porque la norma dice, si el presidente habla, que hable la oposición. Por el mismo tiempo. Por el mismo tiempo. Pero lo han hecho 2 veces. Sí, pero a lo que me refiero yo es a la difusión. Por ejemplo, el gobierno nacional tiene 10 cuñas publicitarias sobre tal proyecto, en la misma proporción, no para publicidad, sino para espacio, sobre esos mismos proyectos que publicita el gobierno, deme espacio para decir que no está pasando eso. Listo. Me doy a entender, o sea, que exista un equilibrio como un poquito más justo. En la localidad, ojalá exista el ejercicio de la oposición. Cuando los municipios se entregan, los concejales se entregan a las administraciones, el municipio es quien pierde. Estos concejales toman los contratos, toman la burocracia, pero el municipio pierde, porque termino diciéndole sí a todo, aunque internamente sepa que no. Es la democracia, los pesos y los contrapesos. Y donde no existe la lucha de los contrarios, la dialéctica de la lucha de los contrarios, se estanca el desarrollo. Vamos a comerciales. Amables televidentes, no se muevan, ya retornamos con más análisis con el profesor Arturo Álvarez después de esta tanda de comerciales. La opinión, la otra forma de ver la noticia. A nosotros las mujeres no nos han dado la oportunidad de tener un empleo donde generemos ingresos. La verdad que la falta de empleo nos ha hecho que nuestra situación económica no sea la mejor. Las necesidades que tenemos es que nos generen empleo para nuestros hijos, para nuestra familia. Y también tenemos falta de servicio de agua, de alcantarillado. Y un pueblo muy bonito, donde hay paz, donde hay comunicación, donde la gente es muy solidaria. Pero falta eso, que yo creo que lo tienen un poco abandonado en esa parte. Que nosotros necesitamos empleo. Nosotros como cabeza de familia, como mamá cabeza de familia, yo pienso que estamos abandonadas. ¿Por qué? Porque no tienen pendientes muchas cosas. Y como mamá que somos, pues, nos toca luchar como sea para poder sacar a nuestros hijos adelante. Cantidad de necesidades. Es decir, la carretera, el agua, el servicio de gas, fuente de trabajo, la salud mala. Más atención que sea más mejor que la que tenemos. Que aquí no tenemos un transporte de servicio de taxi, de carro, porque mi papá cada ratico se enferma, tiene que uno salir allá afuera a buscar moto para que lo lleven allá en las clínicas. Queremos que si lo ponemos a la comunidad, para ver si nos ponen el gas y el agua potable. Fuscon, Desarrollo y Opinión. Fundación para el Desarrollo Social y la Comunicación. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo.
La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya estamos de vuelta con ustedes nuevamente aquí en La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Fuscon es la fundación que ha venido trabajando aliadamente con este programa, La Opinión. Aquí estuvo Gustavo Vergara, recuerden ustedes, a principio de año. Hoy nos acompaña Gisek Monterrosa, es una joven que trabaja con esta fundación aliada del programa La Opinión. Gisek, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, mi nombre es Gisek Monterrosa, como ya usted lo ha dicho. Soy estudiante de Derecho de 8º semestre. Soy ahora edil electa de este periodo de elecciones. También me desempeño ahora como jefe comercial de la Fundación Fuscon. La idea a través de la fundación es realizar programas y actividades que promuevan la necesidad de las comunidades que están existiendo ahora en el municipio. Entonces ese es más que todo el trabajo que vamos a hacer a través de la fundación con aliado a este programa. Y usted me dice que estudia Derecho. Sí, señor. 8º semestre. 8º semestre. ¿Y qué puesto ocupa en Fuscon, la fundación? Soy jefe comercial. Jefe comercial. Jefe comercial, sí, señor. De Fuscon. Sí, ¿Y señor. Gustavo, qué de la vida de Gustavo? Bueno, el señor Gustavo Vergara, como todos sabemos, el director del programa La Opinión, es una de las personas más allegadas y pues es mi apoyo directo, por así decirlo, en este programa y en la fundación como tal. Bueno, en la fundación ahí hay un comercial donde están trabajando con mujeres cabeza de hogar, pero ¿dónde? ¿Aquí en Sincelejo o en los corregimientos? La idea es trabajar con todas las mujeres campesinas, no solamente el video es más que todo en la vereda La Laguna. Laguna Flor. Laguna Flor, sí señor. No solamente trabajar con esas mujeres, sino con todas. La idea es ampliar el proyecto y la idea es manejar una nueva cara de todas las mujeres campesinas, también de jóvenes emprendedores, porque nuestra idea es manejar más que todo lo que son emprendimientos juveniles. Yo también lidero un grupo de jóvenes que tienen microempresas. Entonces, la idea es unir todo este proyecto a través de mi gestión como edil, también pues trabajar poco a poco para tener buenas alzas en la parte cultural y la parte de la necesidad del municipio. Y elevar la calidad de vida de esas mujeres, de esos hogares que son liderados por mujeres, cabeza de hogar. ¿En qué universidad estudia? Yo estudio en la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. SECAR, ¿ya está casi para la judicatura, es? Sí, ya casi. Bueno, gracias Gisek Monterrosa por acompañarnos y bienvenida al programa La Opinión como jefe comercial. Muchas gracias a usted. Ustedes, amables televidentes, continuamos entonces ahora aquí con Arturo Álvarez, el licenciado que nos ayuda a ver un poco la actividad política y cómo quedó después de las elecciones del pasado 27. Hablemos de la alcaldía de Sincelejo. Bueno, Sergio Antonio, primero aquí es importante mirar que cómo el asunto cuando se tiene el poder garantiza en un 90% la permanencia del poder. Es decir, de qué manera cuando usted es alcalde y promueve una candidatura, tiene ventaja por encima de los otros candidatos. Varios factores inciden en eso. Uno, en términos coloquiales, se tiene el lapicero. Claro, es fácil, usted es el nominador, usted tiene la contratación en la mano. Y cuando usted le dice a quien contrata, y no estamos hablando de contrato como individuo, de una persona, sino la contratación de las vías, la contratación de las obras. Y le dice, compañero, la situación está así. La burocracia. La burocracia, sí, pero por eso, más allá de la burocracia del individuo que entra a trabajar y que me acompaña porque si pierdo lo sacan, más allá de esa burocracia es la cantidad de proyectos y el costo de los proyectos. Si usted es ingeniero y tiene una firma la cual tiene negocio con el municipio de 7.000, 8.000 millones de pesos. ¿Cuánto nos puede aportar a la campaña? Estimado, si perdemos, usted queda frito. Claro. Pero si ganamos, seguimos. Y esa firma contrata 20 trabajadores, por decirlo. Y esa firma contrata 20
y esa firma dice, yo puedo apostarle a esta campaña tanto, y la otra firma apuesta tanto, eso la solidifica. Para el caso de Sincelejo, quien llega tampoco llega sin recursos, porque Andrés Gómez no llega sin recursos. Es distinto a la posición de la niña Chamorro y del joven Luis Fernando. Distinto, llegamos como imagen, pero Andrés Gómez no llega como imagen. Andrés Gómez también representa una estructura política y económica sólida. Es decir, yo también tengo. Yo también tengo. Esa es la idea. ¿Cuánto ponemos? Tú pones 50, yo pongo 50, y luego nos repartimos la burocracia y luego nos repartimos los contratos. Bueno, si esa tesis suya se impera en todo el país, entonces, o sea, no estoy contradiciéndole la tesis, sino para que le explique a los televidentes. Entonces, en Medellín no hubiera ganado el muchacho joven ese que ganó como independiente. Quintero. En Cartagena no hubiese ganado el señor veedor este que se exilió en Miami y después vino con un megáfono. En Cúcuta, en Turbaco ganó uno de la FARC. Desmovilizado. Es decir, ya pareciera que esa teoría suya está dejando de ser en un 100% en Colombia. Claro, es que a propósito de eso aquí hay que felicitar a Ordóñez. Fíjese ese es otro. Fíjese usted. Si hubiera tenido plata, de pronto su totazo hubiera dado. Más allá de la plata, si hubiese existido una estructura política ordenada, y por eso aquí es interesante esto. Déjeme y cierro lo de Jacobo y vamos al otro análisis que usted plantea. Entonces, en esta condición de iguales, pongo 50% de la campaña, no tengo imagen, no tengo esto, vamos a venderme como sea posible, y ganamos la administración, y luego partimos lo que haya que partir. Aquí viene otro problema, distinto a cuando el candidato no posee los recursos, y que solo necesita una cara fresca, y que puedo manejar fácilmente. Aquí no va a pasar eso. Aquí esperemos que no sea por el bien de la ciudad, pero aquí lo que puede suceder es que antes de 2 años esta coalición se reviente, porque son coaliciones que se sostienen por contratación, son coaliciones que se sostienen por burocracia, y a futuro usted no sabe qué está pensando William Martínez, usted no sabe qué está pensando. Pero es que William no es el alcalde. Sí, pero son estructuras políticas que se mantienen y se soportan, debajo de ellas se soportan muchas cosas. Por ejemplo, es posible que Jacobo quiera ser senador de la República, pero usted no sabe cómo está pensando William o cómo puede estar pensando el alcalde electo Andrés Gómez, de si me voy o no me voy, o si las fuerzas se me están dando. Recordemos, aquí hay que hacer historia. ¿De dónde viene Jacobo? Jacobo viene de Jairo Fernández, y luego un día cualquiera le dijo, no, lo siento mucho, ya no voy contigo. Armo torda aparte. ¿Y acaso no recordamos el caso del Mono Papayo, que también venía de una línea y terminó tomando distancia también? Entonces, eso puede suceder aquí. Es decir, lo que tú haces, él lo hizo, Jacobo lo hizo con Jairo, y también puede que Andrés lo haga con él. Claro. Porque no son estructuras que se fundamentan a partir de ideologías. Tenemos el mismo partido, las mismas creencias, apuntamos al mismo proyecto de ciudad. No. Son uniones que se hacen a partir de la contratación y la burocracia. De convenios. No hay proyecto de idea política, de proyecto de ciudad, sino un proyecto personal o familiar sobre el manejo presupuestal de los municipios. Y de pronto Jacobo no va a tener la autoridad moral para decir, oye, ¿tú por qué te me tuerces? Bueno, si pasó en el pasado. Pero fíjese que Andrés gana con el eslogan, ¿seguimos o continuamos Obviamente, transformándose? recordemos que la contratación ahora mismo la maneja Jacobo. Y seguimos quiere decirle al contratista, tranquilo, que seguimos en la misma línea. Pero eso es una cosa cuando estoy buscando los votos y otra cosa cuando estoy montado en la silla de la administración. Ojalá no se dé eso para bien de la ciudad. Para bien de la comunidad, claro. La otra condición me parece interesante. Mire el ejercicio que hace Ordóñez y lo felicitamos desde este espacio. ¿Por qué es importante lo que hace Ordóñez? Primero porque se atreve a romper la idea de que solo necesito tener plata para aspirar. Y él dijo no, y le fue muy bien. ¿Y sabe qué otra cosa hace? Que siembra para muchos candidatos que tienen formación académica, formación política y no tienen el dinero, pero no se atrevían porque creían
que no había un grupo de población que podría apoyarlo. Es muy probable que para las próximas elecciones usted vea a muchos intelectuales apostándole a la candidatura a la alcaldía municipal, porque Ordóñez nos enseñó. Ya abrió el camino, ya abrió el camino. Hizo la trocha al mes. Abrió un camino, claro que sí, claro que sí. Y esas ciudadanías se cansan, la nuestra también, la nuestra también. Sucede que Ordóñez no gana la alcaldía porque no hay una estructura fundamentada, falta articular otros sectores y allí en él se connota algo. Más que el voto de opinión es el voto protesta. El voto de opinión es el que aplica para Claudia en Bogotá. Dice que es una mujer formada, no hace parte de la tradición, puede garantizarle seriedad a la ciudad y listo, y vamos. Y a punto, aunque su condición sexual por sectores conservadores sea cuestionada, hay otra ciudadanía que supera ese estigma y ese tabú y dice, no señor, no me interesa su condición sexual, me interesa su posición moral. Y ella puede administrar bien la ciudad y le apuestan. En Cartagena lo mismo, fastidiado de toda la tradición que está destruyendo la ciudad, dice, le apostamos a otro. El cantante de la FARC en Turbaco. Imagínese donde hay tanto paisa con casa finca, claro, y gana él ahí. Pero la gente fastidiada de la tradición de pueblos que todavía en pleno siglo XXI no tienen alcantarillado. Por ejemplo, un tipo llega a decir, yo no tengo plata, pero esto podemos hacer. Vamos a apostarle a este tipo. Entonces, en la ciudad pasa lo mismo. Ordóñez abrió ese camino. Y la otra cosa que está haciendo Ordóñez, que me parece interesante, es que ya empezó a estudiar. Sí, señor. ¿Y por qué empieza a estudiar? Alguien le dijo, mire, claro, tiene que estudiar, hombre. Porque es que la gente lo hace para protestar, pero yo quiero convertir ese voto de protesta en voto de opinión. Es decir, ahora no solo es que votaste por mí para no votar por los demás, ahora votas por mí porque crees que yo soy una opción de poder. Se está preparando. Es decir, cualquiera que suba a la administración como voto de protesta tampoco es garantía de que va a ser buen administrador. Es decir, cualquiera que diga vende empanada, no por la condición de vender empanada o el vende esto, o el tipo muy querido en el pueblo. Como Lucho, el concejal de Bogotá. El concejal de Bogotá. Lo llevamos con protesta. Y luego es un fiasco porque protestamos, pero no hay opinión porque no hay formación para gobernar. Entonces luego los asesores termino teniendo tantos alcaldes como secretarios de despacho, porque el que menos sabe de administrar la ciudad soy yo. Así no se puede tampoco. Entonces es interesante que Ordóñez esté estudiando y se esté formando y siga haciendo el ejercicio. Y le digo, en las próximas elecciones van a haber candidatos muy bien formados a gobernación y alcaldía sin plata. Pero que nunca han estado metidos. Recurriendo a ese voto de opinión, sí. No de protesta, el de opinión. Ya ese sí es de opinión. Es un voto más elaborado. Lo otro es, profesor, la juventud. Ya el joven está votando. Antes los jóvenes no le paraban bolas a las elecciones y ahora parece que están votando los jóvenes. Votando y aspirando. Y aspirando. No, los viejos, los jóvenes. Lo otro también, profesor, es que la gran derrotada casi en el país, o al menos aquí en Sincelejo, en Sucre, fue la abstención. Se rebajó sobremanera la abstención aquí en el departamento de Sucre, que no bajaba del 60%, creo que llegó al 30%, 27% según... En las elecciones territoriales siempre la gente vota más del 70%. En la elección territorial, y ahí, por ejemplo, peguemos el análisis pasado a este. Si nosotros ponemos a Ordóñez, como alguien en el centro ha dicho, Ordóñez hubiese aspirado al consejo y hubiera ganado. Y no funciona así. No funciona así. Allí el voto protesto porque hay 4. Y de los 4, no señor, no voy con ninguno, protesto y voto por él. El voto de consejo es un voto muy amarrado. Un voto muy amarrado, un voto contado. Familiar. Y saco las cuentas de cuánto tengo aquí en este barrio tanto, en la vereda que ya tengo tanto, ¿me dan las cuentas o no me dan las cuentas? Ese voto ya está muy amarrado. Entonces, funciona de que muchos jóvenes, por ejemplo, un joven del Araujo, Enoc, aspirando, un tipo valioso, abogado, Sergio Badrán, aspirando también, jovencito, interesante, de la Universidad de Sucre, también otro joven aspiró. Entonces me parece valioso eso. El votar me parece máximo, pero el creer que puedo me parece más. Claro. Me parece más. Entonces, valioso eso. Está participando. Está participando. La juventud. Aquí en la gobernación, Sergio, que se nos está acabando el tiempo,
Miremos, por ejemplo, la derrota de Yair Acuña, la derrota de Yair Acuña. La segunda derrota a la gobernación de la casa Acuña. Es que yo creo que este es un tiempo interesante para que él como político se redefina. Es un hombre, como ser humano, un hombre valioso y atrevido en el sentido de creer que puede, y eso hay que aplaudírselo. Pero lo que tiene que resignificar es la manera de hacer política. Sí. Y Yair, si usted lo mira, también tiene discurso. Tiene discurso. Es un tipo que también tiene la posibilidad de convencer, está formado. Pero la condición política de que acompáñame y te doy tal cosa, eso destruye la política. Y lo destruye a él, porque luego no se valora al ser humano en su idea, sino se valora en cuánto tienes en el bolsillo. A final de cuentas, cuando las cuentas de los bolsillos no te den, la gente no te va a acompañar, así tengas buenas ideas. Creo que debe redefinir su movimiento, redefinir su accionar político y empezar a convencer a la gente a hacer el verdadero ejercicio político. Y yo creo que lo puede hacer. Vamos a comerciales, amables televidentes, porque el tiempo va pasando y va volando. Ya retornamos. La opinión, la otra forma de ver la noticia. A nosotros las mujeres no nos han dado la oportunidad de tener un empleo donde generemos ingresos. La verdad que la falta de empleo nos ha hecho que nuestra situación económica no sea la mejor. Las necesidades que tenemos es que nos generen empleo para nuestros hijos, para nuestra familia. Y también tenemos falta de servicio de agua, de alcantarillado. Y un pueblo muy bonito, donde hay paz, donde hay comunicación, donde la gente es muy solidaria. Pero falta eso, que yo creo que lo tienen un poco abandonado en esa parte. Que nosotros necesitamos empleo. Nosotros como cabeza de familia, como mamá cabeza de familia, yo pienso que estamos abandonadas. ¿Por qué? Porque no tienen pendientes muchas cosas. Y como mamá que somos, pues, nos toca luchar como sea para poder sacar a nuestros hijos adelante. Cantidad de necesidades. Es decir, la carretera, el agua, el servicio de gas, fuente de trabajo, la salud mala. Más atención que sea más mejor que la que tenemos. Que aquí no tenemos un transporte de servicio de taxi, de carro, porque mi papá cada ratico se enferma, tiene que uno salir allá afuera a buscar motos para que lo lleven allá en las clínicas. Queremos que si lo ponemos a la comunidad, para ver si nos ponen el gas y el agua potable. Fuscon, Desarrollo y Opinión. Fundación para el Desarrollo Social y la Comunicación. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo.
opinión, la otra forma de ver la noticia. Bueno, al irnos a comerciales, usted decía, Arturo, Yair Acuña perdió la gobernación, pero debe redefinir su forma de hacer política. Claro. Pero el ganador. Sí, el ganador tiene una condición que tiene que observar con mucho detenimiento. Recordemos cómo terminó la administración en Cincé, hasta con problemas de carácter administrativo, hasta sancionado estuvo. Entonces creo que el departamento de Sucre merece un gobernador que tenga proyección política. Es decir, los sucreños debemos mirar qué departamento entregamos. Si bien es cierto que la administración de Edgar Martínez fue todo un fiasco, es decir, los logros administrativos, los avances del departamento con la administración Edgar Martínez son muy, muy limitados. Este gobernador tiene una tarea esencial, es intentar llevar la condición del departamento de Sucre al desarrollo económico. Yo creo que si se logra esa perspectiva de unir los extremos de los distintos municipios con el centro, unir la zona del Morrosquillo con el mundo, lograr esos corredores valiosos, yo creo que esa es la tarea fundamental del gobierno departamental. Clave aquí nuevamente que exista un proyecto de departamento. Nos hemos quedado en las últimas administraciones departamentales sin proyecto de departamento. Lo que se hace en el departamento es administrar los recursos que llegan de la nación, solamente eso. Pero el departamento no catapulta ningún proyecto importante, lo que hace que no impacte. Ahora, fuera de cámara, decía Jaime, mirando los municipios, miremos los municipios del departamento de Sucre, comparémonos con el vecino municipio, departamento de Córdoba, y revisémoslos pieza por pieza. Pero allá en Córdoba perdió la administración que había desarrollado a Montería y que tenía 3 periodos consecutivos. Correcto, sí, eso sucede y es probable que pase, pero entonces hay un reto social de quien llega a ese departamento, pero el tiempo que se desarrolló aplica para el ciudadano, independientemente de que haya perdido uno o haya ganado el otro. Es probable que este otro que venga con otras ideas de desarrollo. Pero en el departamento de Sucre es que no tenemos ese referente, Sergio. Que digamos, es que en la administración tal el departamento caminó fuerte. Mire, comparemos el departamento de Sucre con los vecinos al norte, al oriente y al occidente. Y nos damos cuenta que todos los vecinos están desarrollando sus municipios. Y nosotros lo que encontramos son, lamentablemente, y la expresión es dura, municipios que son morideros, municipios que no tienen nada de dónde vivir, gente que lo que vive es del día a día, con poca capacidad de prosperidad, y tenemos ciénaga, y tenemos río, y tenemos tierra fértil, pero no hay ideas que garanticen el desarrollo de esa gente. Los departamentos de Sucre se están quedando sin gente. Los municipios. Los municipios se están quedando sin gente. Son municipios dormitorios. Las personas se vienen a trabajar mototaxismo a la ciudad de Sincelejo y a las 6 de la tarde se van con 20.000 pesos para llevar el arroz a su casa. Entonces es triste eso. Si esa realidad la observamos, cualquier cosa que cambie este nuevo gobernador se verá como bastante porque se ha hecho muy poco. Bueno. Lo dijo el doctor Héctor Olimpo Oliver precisamente eso, que si se sale después de San Pues para los lados de Córdoba ya encuentra otra carretera. Claro que si sí. llega a Los Palmitos y entra al departamento de Bolívar, ya encuentra otro aspecto. Entonces, en eso le va a él a apuntar a cómo se desarrolla tanto vial como económicamente la productividad del campesino, la productividad del obrero, la productividad del informal, cómo hacer para que se acabe, reducir, no acabarla, pero al menos reducir un poco la pobreza. Por lo menos él tiene, Arturo, buena relación en Bogotá, ya que sí, fue... por eso, la clave está aquí, es que esto se haga. Recuerde que usted sube con unos compromisos económicos que son los que le amarran las manos a los candidatos, estos que para ganar prometen cielo y tierra. El asunto es que para ejecutar, ahí dice, ¿y cómo voy yo ahí? El contratista y lo otro y lo mío. Y allí se limita el ejercicio del hacer política. Entonces, ojalá le vaya bien. Si a él le va bien al departamento.
Muy bien, amables televidentes, él es Arturo Álvarez, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación para hacer este análisis post-elecciones en el departamento de Sucre y en la capital Sincelejo. Jaime Vergara en la dirección, Gisette Vergara y Gustavo Vergara en la coordinación, Jaime Medina, Sergio Berrío. Jaime, ¿nos vamos? Sí, pero para hacerle la invitación para mañana y también el próximo lunes, que también es festivo, para que nos sintonice 8 en punto de la mañana, La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Feliz puente festivo. La opinión, la otra forma de ver la noticia.